Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del programa Un año después, sin saber la verdad. Gracias a la coproducción de la Coordinadora Republicana y BH Televisión a nivel nacional. Las protestas en Lima de hace un año, del 14 de noviembre del 2020, fueron una serie de manifestaciones y disturbios a nivel nacional desencadenados por grupos violentistas e infiltrados comunistas, alentados por una torpe y asalariada prensa nacional, financiada evidentemente por organismos del Estado, tras la declaratoria de vacancia por incapacidad moral del presidente más corrupto de los últimos años, Martín el Lagarto Vizcarra, que pusieron fin al gobierno constitucional del presidente Manuel Merino. Estos motines, estas algaradas, comenzaron el 9 de noviembre y duraron poco más de una semana. Se registraron diversas protestas en varias ciudades del país, aprovechando la presión psicológica depresiva de la población limeña y peruana en su conjunto, producto pues evidentemente de la pandemia que impidió salir por muchos meses a la gente de sus hogares. Toda esta estructura intraestatal montada y financiada con presupuesto público se dio para mostrar la indignación de un sector de la población por la vacancia del Lagarto Vizcarra y para rechazar evidentemente la asunción al cargo por parte del presidente del Congreso, Manuel Merino, la cual fue considerada por diversos medios y juristas como un acto anticonstitucional, mientras que medios de comunicación adictos al vizcarrismo, el caviaraje nacional y algunos ciudadanos evidentemente manipulados por las estrategias del poder lo denominaron un golpe de Estado encubierto. Merino no me representa y algunos cacerolazos ciudadanos fueron los sellos distintivos de una algarada provocada por grupos microscópicos electorales que hoy por hoy fueron recompensados con las más altas instancias del poder en el gobierno del presidente Castillo. Esta tarde, acompañado de Ángel Delgado, abogado y analista político, director de la Coordinadora Republicana, con Hugo Guerra Arteaga, abogado y analista político, y con Juan Villarán, abogado y especialista en seguridad ciudadana, vamos a analizar políticamente los acontecimientos más importantes de las manifestaciones de la generación equivocada de hace un año. Mi nombre, Alberto Bayac, y los vamos a acompañar durante este programa especial. Comenzamos. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy agradecido a todos ustedes y a quienes nos están escuchando. Saludo a la producción que se transmite a través de las redes de la Coordinadora Republicana y por el canal BHTV de Cable Más. Y en fin, y todos los demás medios que a través del sistema de comunicación están en contacto con nosotros. Efectivamente, estamos recordando un año de episodios trágicos que se realizaron en el país, pero especialmente en la ciudad de Lima. Y por ello no es casual que los diarios vinculados a esa algarada, a esas manifestaciones que terminaron con el gobierno de Merino tras la muerte de 2 ciudadanos, hoy quieran rememorar lo que consideran una epopeya, un episodio memorable, una gesta que, según ellos, prevaleció la democracia contra lo que fue un golpe de Estado de naturaleza usurpadora, un régimen nefasto que apenas duró 5 días, según el relato de ellos,
que habría además terminado en una suerte de masacre. Bien, esta es la leyenda que nos quieren plantear quienes desde un punto de vista antidemocrático y contrarios al interés nacional respaldaron el gobierno autoritario de Vizcarra y encubrieron sus actos corruptos al negarle, al darle, mejor dicho, el aval correspondiente y votar contra la mayoría del Congreso, contra la vacancia por inmoralidad comprobada del expresidente de la República. Sí. En lugar de el punto de partida de esta reflexión comunista caviar es que se ha producido una ruptura del orden institucional. Y la verdad es que todo lo contrario, la leyenda y el falso relato nos quiere plantear a un Vizcarra acumulado. Y la adhesión de los epígonos de esta tesis es de sumo vizcarrista. Pertenece a esa especie de lagartijas que hacen una remembranza y una resonancia al mismo tiempo de naturaleza áulica y realmente mendicante de quien efectivamente destruyó la economía nacional, es responsable de miles y miles de muertos con el manejo que tuvo de la pandemia y finalmente de crear las condiciones para que el día de hoy el señor Castillo y su gobierno radical, ultraizquierdista, sea el que tenga las riendas del Estado. En consecuencia, estamos enfrentando a una narrativa interesada, manejada desde el poder del Estado y sustentada en aquel momento por los más importantes medios de comunicación. La realidad al revés. Y así como ellos dicen que hay un golpe, la realidad es que estas manifestaciones no fueron sino la defensa, en última instancia, de un elemento que había dado a su vez en el año del año 2019, en septiembre, un golpe de Estado con el Congreso, había devenido un régimen autocrático y además se descubrió a partir de una investigación fiscal las vinculaciones de corrupción, de extorsión contra empresas cuando se desempeñaba como presidente del gobierno regional de Moquegua. Por lo tanto, creo yo que la irrupción por parte de nosotros, de la Coordinadora Republicana, de un conjunto de colectivos ciudadanos y de personalidades democráticas, en lo que hemos denominado la campaña No a la persecución, los culpables son otros, está atacando el meollo, el corazón de este relato fantasioso e interesado y empieza a poner las cosas en su verdadero lugar, a establecer que no solamente no hubo un golpe de Estado, sino lo que se fraguó fue una mentira absoluta con el propósito de restaurar en primer lugar a Vizcarra, cosa que no se logró en primer momento, y más bien establecer una continuidad que sí se logró a través de una dupla del señor Sagasti en la presidencia de la República y la señora Mirta Vázquez, hoy primera ministra, como presidenta del Congreso. En consecuencia, ese decurso tuvo como resultados gente que se benefició, partidos minoritarios, el Partido Morado y el Frente Amplio, resultaron los que en última instancia usufructuaron del dolor y de las víctimas que la jornada provocada por ellos había producido. Creo que esto es importante para situar las cosas en su justo nivel y nos permite establecer un punto de partida firme para ulteriores reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Hugo Guerra Arteaga, don Hugo, su primer comentario, ¿cómo le va? Gracias, Alberto, gracias, Ángel. Vamos a tratar de sintetizar lo que ocurrió realmente. En ese momento, en noviembre del 2020, el país termina de eclosionar. Los antecedentes. En septiembre del 2019, el lagarto Vizcarra da un golpe de Estado y disuelve el Congreso.
El nuevo Congreso que es elegido para la transición hasta las elecciones del 2021 simplemente termina volteándose a raíz de una serie de investigaciones como las que ha mencionado Ángel Delgado y descubre que Vizcarra es un corrupto y que hay indicios y evidencias de que tiene incapacidad moral permanente y lo vacan. ¿A quién le correspondía asumir la presidencia de la República? A la vicepresidente, la señora Mercedes Arauz. Pero la señora vicepresidenta había renunciado, por lo tanto, en la apelación constitucional le correspondía entonces tomar el mando al presidente del Congreso. ¿Quién era el presidente del Congreso? El señor Manuel Merino de Lama. Sin embargo, los intereses de la izquierda, particularmente del Frente Amplio, como ha sido mencionado, y del minúsculo Partido Morado, se imponen y generan una alteración del orden público de marca mayor. Generan lo que se llama técnicamente un golpe de masas, no porque el pueblo los apoyara, sino porque tuvieron la capacidad de contar con el asusamiento irresponsable de la mayor parte de los medios de comunicación. ¿Por qué se dio esto? Porque los medios de comunicación han venido siendo subvencionados por el Estado. Ante su situación crítica de tipo económico, financiero, el Estado, a través de la publicidad estatal, virtualmente ha comprado sus líneas editoriales. Recién hoy se nota un poquito más de independencia, pero durante ese periodo todos los medios fueron serviles. Y durante los 14 días que duró toda la insurrección violentista, yo no lo llamaría solamente algarada, sino una insurrección motivada, protagonizada y financiada por el extremismo izquierdista, es que se producen los saciados hechos de noviembre del 2020, a consecuencia de los cuales, de un lado, se obliga en aras de la paz a renunciar al gobierno de transición de Manuel Merino, y del otro lado hay víctimas. En el caso de Lima, dos víctimas emblemáticas, los jóvenes Inti y Brian, que dicho sea de paso, eran manifestantes y sabían a lo que se exponían. Y del otro lado, 5 muertos en el interior del país. Sobre esa realidad se han construido después una serie de argumentos que son absolutamente deleznables. Hoy he visto con espanto cómo un sector de la prensa nacional, señaladamente de la República, justifica no solamente ese segundo golpe de Estado, el golpe de masas, sino que justifican también la violencia y pretenden insistir en que los jóvenes que murieron son los héroes del Bicentenario, cuando en realidad son víctimas simplemente. Y lo más grave del asunto es que un año después, lo que se ha producido no es una indagación real sobre lo que realmente ocurrió, las causas reales de este levantamiento. Tampoco se ha estudiado fiscalmente la responsabilidad de quienes alentaron la violencia y mucho menos se ha puesto en evidencia y con pruebas suficientes quienes mataron a esos 2 jóvenes en Lima y a 5 compatriotas en el interior de la República, además de una serie de policías gravemente heridos. Peor aún, se ha desatado una persecución política según la cual la Fiscalía, a partir de una simple observación de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vino a Lima, sin haber escuchado a las partes, y cuando recomienda, adelantando opinión, que se investigue y se tomen acciones, ha terminado denunciando por ante el Congreso de la República a los señores Merino de Lama, al ex primer ministro Flores Arauz y al ex ministro del Interior Rodríguez Limo, así como a 75 policías, sin que exista una sola prueba de los hechos.
Eso constituye, por supuesto, una violación a sus derechos humanos. Se les quita la garantía del debido proceso, se les somete a vindicta pública, se les afecta en su derecho del ejercicio legítimo de la autoridad y lo peor, se les afecta incluso en su proyecto de vida. Pero para terminar la sorpresa y la indignación, encontramos que hoy, un año después, el nuevo ministro del Interior, que viene de las canteras precisamente de la izquierda, el señor Avelino Guillén, ha anulado los actos de la Inspectoría de la Policía Nacional y ha retrotraído los hechos a una etapa previa en la investigación, con lo cual están causando un desastre no solamente jurídico, sino de violación de los derechos humanos. Y concluyo en esta parte diciendo que un año después, el crimen mayor es que se está matando la verdad de los hechos y se está matando la verdad histórica, cuando en realidad queda muchísimo por investigar, no solamente por los delitos cometidos en noviembre del 2020, sino por las razones reales que llevaron al quiebre de la vida democrática en el país y la instauración de un periodo en el que nos impusieron a un cómplice de el lagarto Vizcarra. Nos impusieron a Francisco Sagasti, quien, para terminar la precisión, nunca fue presidente de la República, sino simple encargado del despacho presidencial y que ha ocultado todo el problema de las vacunas, encerrado con 7 llaves toda la verdad sobre los crímenes y sobre la corrupción de uno de los periodos más nefastos de la vida republicana reciente. Así es, muchas gracias, Hugo. Y que también quiere Francisco Sagasti su pensión presidencial de por vida. Gracias, don Hugo. Estamos con Juan Villarán, abogado y especialista en seguridad ciudadana. Juan, buenas tardes. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo están todos? Bueno, yo quería adicionalmente, sobre el punto de partida que han dicho Hugo y Ángel, ha quedado debidamente establecido que en el caso del señor Merino de Lama fue un presidente constitucional debidamente puesto en ese lugar por el Congreso de la República, entonces no había absoluta duda sobre su legitimidad para establecer el cargo de presidente de la República hasta las nuevas elecciones. Muy bien. A partir de esa premisa, tenemos que desarrollar lo siguiente. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha hecho la acusación que en este momento nos trae todos después de un año a analizar lo que está ocurriendo y quiénes son los verdaderos responsables. Yo me quiero referir a eso en lo más práctico, citando algunos aspectos legales y haciendo una proyección más allá de lo que está ocurriendo la injusticia con Merino de Lama y con Antero Flores Arauz y con el ministro, la persecución que se está haciendo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, como correlato de lo que está haciendo la señora Zoraida Ábalos. Para mí la señora Zoraida Ábalos no solamente está cometiendo prevaricato, lo voy a demostrar en este momento, sino que además está haciendo delitos adicionales como son encubrimiento, omisión de funciones. Ajá. Porque no está investigando adecuadamente lo que ocurrió en esas manifestaciones que terminaron con la muerte de 2 personas, pero sobre todo con interrumpir el orden constitucional. Y finalmente yo creo que aquí sí existe una suerte de sedición de las partes que ocasionaron esta infiltración en las marchas, y me refiero a sedición porque ellos lo que buscaron fue acabar con un poder legítimo del presidente de la República y su Consejo de Ministros. Entonces, se rebelaron contra un Estado de Derecho, infiltraron gente armada en estas manifestaciones, ¿no? Trastocando todo el propósito original y ocasionaron, digamos, lo que todos conocemos. Eso está claramente tipificado como sedición. Es mucho más allá de prevaricato. Claro. Ahora bien, ¿por qué me refiero con esto, no? Existe, en primer lugar, la legalidad o no legalidad que utilizaron las fuerzas policiales para controlar estas manifestaciones. Y esto está debidamente estipulado en el Decreto Legislativo 1186. Lo voy a leer para que todos los que estén escuchando este programa
más allá de una opinión política, tengan claramente en sus mentes las responsabilidades y funciones de la policía. Y dice esto, en el 8.3 del decreto legislativo que he mencionado, reglas de conducta en el uso excepcional de la fuerza letal, o sea, el uso de armas de fuego, en el supuesto que se hubiesen utilizado. Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte de personal policial u otra persona, por acción que participa de una reunión tumultuaria violenta. O sea, está claramente establecido legalmente que la policía puede hacer uso de sus armas para poder controlar una acción tumultuaria, violenta, que estaba claramente demostrada en todos los videos, excepto en aquellos de la Municipalidad de Lima, que misteriosamente el alcalde Muñoz no ha podido presentar. Ajá. Él podrá no haber presentado que las cámaras funcionaban, estamos de acuerdo, pero tendrá que demostrar, lo cual es sumamente sencillo, que no funcionaban. Y eso de ahí está pues en todos los procesos de la ley de contrataciones del Estado. Tiene que haber habido una requisición para poder arreglarlas, camiones que fueron, en fin, claro. nada de eso se hizo, y él tendrá que demostrar. Entonces, si la policía estaba en toda la capacidad legal de poder utilizar sus armas de fuego y no las utilizó, y en cambio utilizó gases lacrimógenos, yo tengo en mi poder en este momento, y para que todos lo puedan ver, este es un cartucho de escopeta. Este es un cartucho de una Enséñalo retrocarga. ¿Se puede ver? No, ajá, ahora sí. Ok, este es un cartucho que usa la policía en todas partes del mundo. Y se puede utilizar de dos formas. La carga que lleva adentro son perdigones de plomo. Pueden ser perdigones más chicos, o que podrían ser para cacería, o perdigones más gruesos cuando la policía tiene que enfrentarse, por ejemplo, a un asalto bancario. Pueden ser reemplazados por balas de goma, pero jamás pueden ser reemplazados por canicas de acero, jamás, ni por canicas de vidrio. No existe en la logística de la Policía Nacional del Perú ni ninguna Fuerza Armada del mundo que se puedan comprar estos tipos de cartuchos, y eso es muy fácil de averiguar, con canicas, ya sean de vidrio o ya sean de acero inoxidable o cosas por el estilo. Entonces, está demostrado que la Policía Nacional no contaba con este tipo de municiones para sus escopetas. En el caso de haberlas utilizado, estaba legalmente amparado por el decreto legislativo 1186. La fiscal de la Nación hace caso omiso de eso, y simplemente por un tema que para mí es absolutamente político y prevaricador, acusa a dos personas que estuvieron una semana en el cargo, donde claramente si algún policía utilizó en sus escopetas un cartucho con canicas de vidrio o con canicas de acero, la responsabilidad es absolutamente individual. Él en ese momento tuvo que acercarse a una ferretería, comprar canicas de vidrio o canicas de acero y ponerlas en un cartucho, lo cual es inconcebible, nunca han sucedido en la historia del país ni en ninguna parte del mundo. Lo que sí hay es un análisis claro de los videos de aficionados que los tomaron con celulares, etcétera, donde las bombardas que se utilizan sí pudieron haber sido las que mataron a Inti Brian. Explotaron junto a ellos y están los videos. La fiscal de la Nación hace caso omiso de todo eso. Entonces, habiendo demostrado que no hay forma en absoluto que esto pueda haber sido utilizado por la Policía Nacional, menos que la cadena de comando en 4 días llegara al presidente de la República y el primer ministro, también quiero hacer la proyección siguiente. Si nosotros le vamos a quitar a la Policía Nacional la autoridad para poder reprimir una manifestación violenta donde se usan bombas molotov, carretillas incendiadas, escopetas hechizas, que sí fueron las que mataron a Inti Brian, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos propiciando los ataques, por ejemplo, que han habido en el norte, a la DINOES, que es digamos, la Policía Nacional especializada, donde ha tenido que huir de su comandancia, dejando fusiles de asalto que han sido quemados por las turbas. Si en el Perú tenemos 120.000 policías y en el 1 por 1 trabajan solamente la mitad, o sea, 60.000, le quitan los administrativos, etcétera, lo que realmente está haciendo el presidente de la República es incumpliendo sus funciones de acuerdo al artículo 118 de la Constitución. Está poniendo en grave riesgo al Estado, en grave riesgo a la población, está disminuyendo la capacidad de la policía y encima le está diciendo, si ustedes utilizan las armas y los equipos que le da la nación, van a ser ustedes procesados. Con esto acabo y realmente para las personas que estén escuchando les quiero decir lo gravísimo de esta situación donde solamente existen 40.000 policías en el país, día a día, aptos para poder contener una revuelta como estas. Si encima los van a atacar desde cierta prensa comunista o izquierdista como La República, los va a atacar la fiscal de la Nación,
va a cometer prevaricato, etcétera, bueno, tú, yo y todos los que están escuchando estamos absolutamente desprotegidos, porque ante una eventualidad similar, si tú fueras policía, simplemente te quedas tu casa y no acudes a cumplir con tu servicio. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Es verdad, ¿quién va a querer ser policía ahora si se criminaliza y se judicializa absolutamente todo y terminan los policías realmente procesados? Muchas gracias, Juan. Ángel Delgado, seguimos Sí. contigo. Bien, yo continuando esta ronda de intervenciones, bueno, creo que lo dicho por Hugo, lo dicho caramba, lo dicho por ti, Juan. por Juan, perdón, disculpa, lo dicho por Juan en relación a la probanza, creo Sí. que son contundentes. Yo quisiera, si me permiten, hacer un enfoque, un enfoque distinto. Quisiera recordarles a los amigos que nos están escuchando que hace 21 años, ¿no? Justo en el mes de julio, a raíz de una marcha que se denominó Marcha de los Cuatro Suyos, se produjo incidentes importantes en la ciudad de Lima, en el contexto de un gobierno que se había reelegido de modo irregular. Correcto. Muy bien. En aquella oportunidad, recuerden ustedes, se produjo una explosión y un incendio en el Banco de la Nación y fallecieron calcinados 6 trabajadores. En esa oportunidad, el gobierno que había logrado instalarse de modo controvertido, responsabilizó a los marchantes y a los organizadores de esta manifestación, los cuales fueron inicialmente perseguidos, tuvieron que esconderse, en fin, hubo una persecución y la prensa de entonces señaló que eran actos terroristas y que habían culminado con la muerte de 6 personas. Tiempo después, cuando ya cambian las tornas y estamos en un nuevo régimen, se descubrió que en estas marchas habían actuado elementos, sujetos infiltrados con la consigna justamente de causar disturbios, incidentes violentos, incendios, precisamente para desprestigiar la movilización, ¿no? Y esto llegó a ser tan claro que incluso en los procesos que se sigue contra Vladimiro Montesinos, este es uno de los elementos que se va a tener en cuenta para la condena posterior. Bien, lo que quiero aquí decirles a todos ustedes es que en aquella oportunidad, ¿no? El que resultaba beneficiado de estos luctuosos sucesos fueron quienes estaban en el poder en aquellas circunstancias y efectivamente lo usaron contra los manifestantes. 21 años después, tenemos estos incidentes que efectivamente culminan con la muerte de 2 personas, un desenlace trágico que yo creo que todos tenemos que lamentar, sin duda alguna. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, ya desde un enfoque distinto, es quién resulta beneficiado de aquello. En aquellos 20 años atrás, evidentemente fue el gobierno de turno. En esta oportunidad, el gobierno de Merino, que no terminaba de instalarse, y que en el caso de los ministros como Gastón Rodríguez habían sido recién nombrados el jueves en la mañana, en la mitad de la mañana, y entonces tenían menos de 48 horas cuando suceden estos acontecimientos, obviamente no tenían ningún tipo de control sobre los hechos. Y por otro lado, a quien menos le convenía que las marchas tuvieran un desenlace funesto eran justamente a los gobernantes legítimos de entonces, a las autoridades constitucionales, como todos ustedes han señalado. Más bien, ¿quiénes resultaron objetivamente beneficiados con estas muertes de Intin y Brian? Me remito a los hechos. Por supuesto, cabe interpretaciones, pero quiero hacer solamente un análisis fáctico y decir que el primer beneficiado sin duda es el señor Sagasti, prominentemente del Partido Morado, que fue uno de los partidos que con Guzmán a la cabeza instigó estas movilizaciones, uno de los grupos que estuvo en las organizaciones y que, según dicen algunos, estuvo financiando estas cosas. Y en segundo lugar, la segunda beneficiada fue la parlamentaria del Frente Amplio, un partido minúsculo que tenía una representación muy pequeña en el Congreso, que siendo también una de las principales instigadoras de estos sucesos, se alzó
con la presidencia del Congreso. Y Mirta un año Vázquez. después, Miria Vázquez, efectivamente, y un año después, ¿no? Funge de presidenta del Consejo de Ministros. Entonces, creo que más allá de los análisis legales, creo que preguntándonos quién se beneficia con estos acontecimientos, tenemos una entrada distinta y es evidente que ni Merino, ni Antero Flores Arauz, ni Gastón Rodríguez, ni ninguno de los miembros del gobierno constitucional se iban a beneficiar en absoluto con ninguna muerte, con ningún suceso extremo que pudiera pasar en las calles. Todo lo contrario. Justamente los que buscaban los muertos, y lo decían abiertamente, eran los subversivos, eran los que estaban propinando y buscando un enfrentamiento. Por eso, ahí termino, la investigación al respecto tiene que profundizarse. Muchas gracias, Ángel. Hugo Guerra. Sí, precisamente cuando dije en la intervención anterior, no hay peor crimen que asesinar a la verdad de los hechos y a la verdad histórica, es porque no debemos permitir la impunidad. En la línea de lo que dice Ángel Delgado, yo quisiera recordar un hecho más. Durante los aciagos días de las marchas del 2020, hubo un congresista que salió a leer un comunicado reclamando la aparición de 69 personas, supuestos desaparecidos durante esas marchas. De esa lista de 69 no hubo un solo desaparecido real y uno de los que aparecía en la lista ni siquiera figuraba en el registro de RENIEC. Por lo tanto, esto era un hecho armado, era un hecho preparado claramente como una estrategia de lucha delincuencial y política. Un año después, y esto es lo grave, los cómplices de ese accionar maldito contra la democracia son los que ocupan, de un lado, la presidencia del Consejo de Ministros y del otro lado, los titulares de esa prensa remanente de la izquierda radical. Todos ellos no solamente han traicionado al país en la demolición de sus instituciones republicanas, no solamente han lanzado una cacería política inaceptable en contra de los ex altos funcionarios del gobierno de Merino y sobre todo de los policías de a pie que siguen procesos y torturas judiciales inenarrables, sino que también siguen traicionando, siguen burlándose, siguen mofándose de toda una generación de jóvenes que de alguna manera en noviembre del 2020 salieron a las calles bajo condiciones de un estrés máximo, venían del encierro de la pandemia, a hacer un estallido social que lo tendrán que interpretar los historiadores, los sociólogos, los antropólogos, los psiquiatras, pero que fueron traicionados como generación. Es el colmo que se les siga llamando generación del Bicentenario y héroes del Bicentenario a jóvenes que fueron traicionados por la izquierda comunista en el Perú. Contra eso debemos rebelarnos. Yo creo que los jóvenes y quienes somos profesores universitarios tenemos el máximo respeto por ellos, deben ser reivindicados un año después. Yo creo que ahora debemos hacer un enfoque en el que la pasión política y la guerra ideológica debe dar paso al descubrimiento de la verdad de los hechos, de la verdad histórica, y no solamente para que se haga justicia en el caso de esos dos jóvenes que finalmente ya están ahí como paradigmas, sino de los que murieron también en los paros agrarios en el interior del país, de la policía y de todos aquellos que generacionalmente, repito, han sido traicionados por el comunismo. Nuestra solidaridad es con ellos. Nosotros que hacemos activismo de principios democráticos, no podemos dejarlos de lado. Los jóvenes tienen que importarnos más que nadie y estamos reclamando, exigiendo
que la verdad se imponga para que haya un resarcimiento ético, moral y político a quienes van a tomar el mando en algún momento del recambio generacional muy pronto. Muchas gracias, Hugo. Seguimos con Juan Villarán. Bueno, yo creo que la exposición tanto de Hugo como de Ángel, lo que yo pueda haber aportado, deberían de dejar clarísimo que lo que está ocurriendo en este momento en el país, y en especial con esta famosa generación del Bicentenario, es que estamos en un estado de negacionismo, ¿no? Los jóvenes, una vez de que participaron en esas marchas, que fueron infiltrados, que ocurrió todo lo que tenía que ocurrir, y finalmente con la asunción del gobierno comunista de Pedro Castillo, a donde yo estoy seguro que la mayoría de estos jóvenes no están de acuerdo con eso. Se están recién dando cuenta de que lo que han logrado es atacar, ir en contra de sus propios intereses, porque mucha de esta gente, mucha gente joven en este momento, y a mí me consta, están tratando de salir del país o están haciendo teletrabajo, están afrontando una situación grave. En este momento en el Perú no hay una reactivación real económica, por el contrario, las empresas están quebrando, no se está contratando personal, y todo esto ellos lo ven como un resultado de lo que hicieron. Ahora, adicionalmente, se están dando cuenta de que los propósitos altruistas que ellos tuvieron equivocadamente, sí, porque fueron influenciados, como se ha dicho, por una prensa que favorecía intereses de esta gente. Ángel lo ha dicho claramente, a quién favorecían las acciones que se planificaron, quiénes fueron los que se favorecieron con esto, ¿no? Entonces, para terminar, lo que quiero decir es que en este momento yo lo que veo es que existe una especie de terrorismo del Estado para intimidar a esta generación, ¿no? A esta generación joven que podría volver a salir a las calles, para intimidar a la Policía Nacional, para intimidar a cualquier proyecto político decente que pudiera, de alguna manera, ser una resistencia a que se quiera cambiar la constitución del país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo veo una especie de terrorismo donde se utilizan ciertas instituciones del Estado que deberían de ser independientes, como la Fiscalía de la Nación, en este caso el nuevo ministro del Interior, Guillén, que está echando por lo bajo, tiene 2 días en el cargo, no debe ni siquiera de haber leído el informe policial de lo que ocurrió, inmediatamente decide que vuelva a foja cero y que todo lo que la policía hizo aparentemente está mal hecho, es un fraude, etcétera, cuando él tiene 2, 3, 4 días en el cargo. Entonces, para mí hay una suerte de intimidación que todos debemos de rechazar, y que los jóvenes que puedan estar escuchando ya se deben de estar dando cuenta a dónde ha conducido lo que ellos en ese momento hicieron, con buenos propósitos, pero que fueron utilizados, y no son tontos, se dan perfectamente cuenta de lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, para mí eso es una de las conclusiones. Hay un terrorismo de Estado de las instituciones propias que deberían de garantizar la seguridad del país, y que no lo están haciendo, y por el contrario están favoreciendo, como bien lo ha dicho Ángel, los resultados de estas acciones. Juan, estos jóvenes arrepentidos de los procesos luctuosos del año pasado, ¿tú crees que ahora, una vez tomando conciencia y reflexionando de la situación económica, puedan marchar tal vez contra Pedro Castillo? Va a llegar un momento en que lo van a hacer unidos a la gente de extrema pobreza en los corredores mineros, etcétera. Pero en este momento yo lo que percibo en esta juventud es que están hartos inclusive de su propio país. Lo único que están buscando es viendo a dónde se pueden ir. Hay 5 millones de venezolanos que han tenido que venir aquí tirando pata, caminando con sus hijos afuera. Estos jóvenes en este momento se están dando cuenta, ¿sirve o no sirve este país? ¿Qué cosa es el Perú? ¿El Perú realmente es un país que a mí me ofrece algún tipo de futuro donde desarrollarme? ¿O están simplemente en un estado de negacionismo y viendo dónde más pueden trabajar y dónde se pueden ir? Esto, como no todo el mundo se va a poder ir, obviamente, en el momento en que las condiciones económicas, la falta de trabajo, lo que puedan ver en sus padres, o lo que no solamente los jóvenes, sino en otras partes más pobres del país, inclusive en el sur, cuando se dan cuenta de las promesas incumplidas, de los despidos, de que ya no reciben un salario semanal, etcétera, va a haber una reacción muy violenta. Va a haber una reacción muy violenta que nos podría inclusive llegar a una guerra civil. Y ahí es donde a mí me preocupa, ¿no?, la capacidad de respuesta de las Fuerzas Armadas y Policía, que en este momento lo único que persigue
tanto el ministro Guillén como la fiscal de la Nación, es intimidarlos. Intimidarlos, y cuando actúan de acuerdo a ley, simplemente les caen con todo el peso de la injusticia y dejan de lado a los cómplices y a los que han encubierto, etc. Entonces, esta generación del Bicentenario que tú dices, sí va a reaccionar, pero en este momento está choqueada. Ajá, Ellos saben que son responsables de lo que ha ocurrido, porque ellos son los que fueron y marcharon en las calles y claro. permitieron que se les infiltre gente que solamente fue para destruir, para disparar con escopetas hechizas, etc. Eso es lo que yo veo. Un negacionismo. Muchas gracias, Juan. Ángel Por Delgado, nada. última Sí, ronda. sí, en la última ronda yo quiero decir lo siguiente. La campaña que ha iniciado la Coordinadora Republicana conjuntamente con colectivos y personalidades democráticas tiene dos horizontes, tiene dos lógicas. La primera es indudablemente defender a los inocentes, no permitir que en el país se perpetre la injusticia ni se utilice a quienes son autoridades legítimas y constitucionales como chivos expiatorios de sus propios intereses. Pero quizás lo más importante de la campaña, y aprovecho para decirlo ahora, es la demanda, la exigencia a las autoridades competentes de que se conozca la verdad, cueste lo que cueste, y que esta verdad se desarrolle hasta las últimas consecuencias. Es decir, queremos conocer la verdad a fondo, sin ningún tipo de miramiento. Y por eso rechazamos totalmente el cuento caviar de la famosa acusación fiscal que suscribe la señora Ábalos, Zoraida Ábalos, donde pretende reducir estos hechos a una responsabilidad policial del todo el cuerpo policial, ¿eh? Porque no se llega en ningún momento a señalar quiénes o quiénes fueron los autores materiales, los que jalaron el gatillo. No hay ningún tipo de información al respecto. Son los policías, en todo como cuerpo, los que son responsables de homicidio calificado. Mira tú, de asesinato, ¿ah? De lo que estamos hablando. Y por otro lado, autoridades que no terminaban de instalarse y que, por cierto, no podían tener ningún dominio de los hechos, ¿no? Fueron los que dieron la orden criminal y Sí. los que no dieron las condiciones para poder dar la protección de vida, como comprenderás. Esto Ajá, es absolutamente inaceptable. Este es un sí. cuento chino que nosotros no podemos dejar que transcurra. Y por esa razón, exigimos que se conozca la verdad y nos solidarizamos con los familiares y deudos de las víctimas porque se las está usando de manera grotesca para esconder para esconder la verdad y fabricar una fantasía mentirosa que la verdad, a la luz de lo que aquí se ha dicho y las explicaciones que vendrán más adelante, no resiste el menor análisis. En consecuencia, hay que buscar la verdad a fondo. De ese punto de vista, estamos de acuerdo con los familiares de las Sí. víctimas porque no podemos creer que las autoridades, luego de 11 meses de investigación, llegan a una conclusión tan simplona, tan ridícula, tan absurda, que de veras revela pues una vocación de compromiso con el poder de turno y con lo que hizo Vizcarra en su momento. Creo que eso tiene que ser rechazado radicalmente y exigir una vez más que la verdad se conozca, cueste lo que cueste, y llegar a fondo hasta las últimas consecuencias. Claro que sí. Ángel, ayer conversábamos con Gastón Rodríguez, el ex ministro del Interior, y nos dijo que es imposible que las fuerzas policiales usaran canicas para los sucesos del 14 de noviembre. Sí, claro, Juan ha sido claro. Creo que la explicación al mostrar el Gastón. cartucho demuestra, también hay un tema de calibres ahí, en fin, hay Sí. una serie de explicaciones que la técnica de investigación demuestra, pero que obviamente no han sido consideradas en la investigación fiscal correspondiente. Por eso Claro. creo que estamos ante un hechizo, estamos a Ajá. una burla. Nosotros le estamos pidiendo a los organismos competentes, denos una explicación de lo que sucedió, y no hay Sí. nada más que este cuento. Ni siquiera se explica por qué hubo 22 policías heridos, algunos de gravedad. Herido. No se dice por qué hubo 13 patrulleros incendiados. No se dice 2 motocicletas y un conjunto de instalaciones como garitas y demás herramientas que utiliza la policía para este caso. Sí. ¿Qué cosa pasó ahí? Inclusive están hasta denegando, porque en el documento que hace la comisión
la comisión que vino de la comisión, en fin, la delegación que vino de la Comisión Interamericana, dice también que se investiguen a los instigadores. No hay Cierto. nada al respecto, ¿te das Ah, cuenta? Aquí solamente claro. ha habido una masacre coordinada con saña, con mansalva, con alevosía de la policía, por orden de 3 criminales que desde Palacio dictaron este UKC contra un sector de la población. Inaceptable. Un cuento caviar que tenemos Sí, que mandar a la basura de veras. claro que sí. Hugo Guerra, seguimos con tu comentario. Don Hugo, Sí, ahí estamos. para terminar el enfoque, coincido naturalmente en la necesidad práctica de conocer la verdad, Sí. pero también en la dimensión ética y moral de no ocultar lo que pasó, porque caso contrario, lo único que estamos aceptando es que haya impunidad para los verdaderos asesinos. Y los asesinos no solamente son los que accionaron esas armas, como Juan lo ha explicado, armas hechizas, es decir, prefabricadas artesanalmente para delinquir, sino Sí. también para aquellos que por su radicalismo y por su interés político nefasto hicieron el financiamiento de la incursión de las barras bravas, que presuntamente son las que causaron los desastres. En segundo lugar, lo que propiciamos es que no haya impunidad estrictamente política, porque no puede ser posible que hoy, un año después, los mismos que incitaron y asusaron a la violencia nos estén gobernando. Y como bien lo ha explicado Ángel, no puede ser posible que el ministro del Interior, también lo dijo Juan, que apenas tiene 4 días en el cargo, el señor Avelino Guillén, recibe la visita del abogado de los familiares de Inti Bryan y por sí y ante sí decide anular toda la investigación policial sobre los hechos. Y cuidado, lo que no se ha percatado Avelino Guillén es que anulando esa investigación le quita sustento incluso a la propia acusación fiscal. O sea, Cierto. son tan ignorantes del derecho y Cierto. son tan prepotentes políticamente que hacen destrozos sin medir las consecuencias. Y lo tercero, y con esto quisiera concluir, es que desde la Coordinadora Republicana lo que queremos es no solamente la verdad, no solamente es la equidad y la limpieza política, porque nosotros lo que hacemos es activismo principista, no partidario, y ni siquiera ideológico en el sentido estricto, sino defensa de los principios de la República Liberal, de la democracia, de la verdad. Pero también quisiéramos la reconciliación generacional. Yo me opongo a aquellos que se mofan de los jóvenes, y esto lo vemos en las redes sociales, que dicen insensatos, ingenuos, pobres muchachos. No, Ajá. toda una generación fue traicionada, fue embaucada, fue miserablemente engañada por Ajá. quienes, y hay que decirlo con claridad, el Partido Morado, que no representa a nadie, que Ajá. estadísticamente es apenas un error, Cierto. por el Frente Amplio, que reúne a todas las izquierdas caviares, y fue embaucado por el extremismo, tanto emerretista, que estuvo presente en las marchas de noviembre del 2020, como de un sector del senderismo. Por lo tanto, la reconciliación tiene que darse para los jóvenes, y nuestro mensaje para ellos es, cuidado, muchas veces pretenden hacer un arquetipo de la coordinadora republicana, como que somos personas mayores Sí. y que solamente vemos desde una óptica de derecha las cosas. No, Ajá. las vemos con realismo y extendemos los brazos para que los jóvenes se incorporen a esta lucha que es por su propia realidad, por su propia generación. Muchas gracias, don Hugo. Juan Villarán. Mira, yo solamente concluyo, efectivamente,
La coordinadora republicana yo pienso que va a seguir buscando la verdad y propiciando este tipo de búsqueda de la verdad hasta el final. No podemos quedarnos con esta injusticia. Y no solamente por aquellas personas que han sido vilmente acusadas sin pruebas, sin sustentos y fabricando leyes que no existen, ¿no? Sino también por el futuro del país, de lo que ocurrirá en los próximos meses. Esto ha tomado meses de investigación policial para que llegue un nuevo ministro y en 4 días lo eche todo por la borda. Le está diciendo a la Policía Nacional, señores, ustedes no saben hacer su trabajo, no han hecho nada en todos estos meses. Ese es el mensaje que le da el jefe de la policía, el ministro del Interior a su policía. Sí. Ustedes no sirven para nada, les está diciendo. Ajá. Y a mí me preocupa tremendamente que en algún momento, en la medida en que las circunstancias en el país se agraven, porque se van a agravar, eso no hay la menor duda, hay un choque, hay una colisión política en este momento en el país, se van a producir nuevamente estas marchas. Y vamos a tener de parte del Estado, que somos todos nosotros, una fuerza policial y una fuerza armada disminuida moralmente y disminuida tácticamente y disminuida legalmente. Vamos a comenzar a observar cómo ha sido en la Dinoes, en Ancash, ¿no? Cómo las turbas incendian una comandancia policial. Eso solamente ocurría pues en Afganistán, por los talibanes, etcétera, pero ¿dónde se ha visto que una turba pueda irrumpir en un cuartel militar, incendiarlo y quemar el armamento de la policía y la policía tire el armamento al suelo y se tenga que ir corriendo? Entonces, esto va a continuar ocurriendo. Claro. Y la generación del Bicentenario, que yo aprecio muchísimo a los jóvenes, yo tengo hijos de 20 y de 25 años, ¿no? Y discuto con ellos, etcétera. Pero son dos realidades, las realidades de la energía, de los jóvenes que se rebelan contra la corrupción, y claro, la realidad de la madurez que de alguna forma trata también de evitar esta misma corrupción y trata de que esta generación madure lo suficiente para que no sea engañada, tanto por una prensa interesada como fuerzas realmente oscuras, ¿no? Entonces, a mí me preocupan muchísimo los peligros de lo que ha ocurrido en noviembre del año pasado, pero como una proyección hacia el futuro donde el Estado se quede sin fuerzas que puedan defenderlo. Eso es lo que a mí me preocupa fundamentalmente, y los muchachos pues tendrán que entrar en realidad, salir del negacionismo, darse cuenta de lo que ha ocurrido y tendrán que volver a salir a las calles, calles como antes hicieron, pero ya sabiendo diferenciar la paja del trigo, ¿no? Eso es lo que yo creo. Sí. Yo agradezco profundamente a Ángel Delgado, a Hugo Guerra Arteaga y también a ti, Juan Villarán, por haber estado con nosotros en este programa un año después, sin saber la verdad, gracias a la coproducción de la Coordinadora Republicana y BH Televisión, que se transmite también por redes sociales y por streaming a nivel nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros después de este brillante análisis de los mejores analistas políticos del país y definitivamente muy agradecidos por la presencia y por la deferencia de todos ustedes. Un gran abrazo y nos estamos viendo.